Para esta semana nos toca la guía de la semana 8 en el módulo 74. En este módulo, la habilidad sería aplicar propiedades de los logaritmos para simplificar expresiones algebraicas. En matemáticas hay 6 propiedades de logaritmos que nosotros debemos ver. Vamos a ver 3 en esta guía y 3 seguramente en la otra guía de la semana 9. Las propiedades de los logaritmos se usan para simplificar expresiones. Dice acá, propiedades de los logaritmos. Es necesario que recordemos la definición del logaritmo. Entonces recuerden que la definición del logaritmo en base b de un número a se representa por logaritmo de b y es el número c, ¿verdad? Recuerden que la función logarítmica y la función exponencial son inversas, ¿verdad? Eso ya lo hemos venido repitiendo en varias guías. Función logarítmica y exponencial son inversas. Vean que la base del logaritmo es la misma base de la función exponencial. El argumento del logaritmo es el resultado de la función exponencial y el resultado del logaritmo es el exponente de la función exponencial. Como se detalla a continuación, dice que el número b de la base del logaritmo tiene que ser un número real positivo distinto de 1. Recuerden que la base del logaritmo tiene que ser un número positivo y que no sea 1. La base del logaritmo siempre es positiva y diferente de 1. El número de a se llama argumento. Recuerden que lo que está en el paréntesis, en este caso, se llama argumento. Y la c es el resultado del logaritmo. Los logaritmos, independientemente de la base elegida, cumplen una serie de propiedades comunes que los caracterizan. Para poder aplicar las propiedades de los logaritmos, estos deben de tener la misma base. Entonces, para nosotros aplicar propiedades de logaritmos es muy importante que tengan siempre la misma base. Si los logaritmos no tienen la misma base, yo no puedo aplicar esas propiedades. En este caso, ya vamos a entrar a lo propio de esta guía, que son las propiedades de los logaritmos. Vean que esto que estaba anteriormente era como un repaso. Y eso lo hemos visto y lo hemos aplicado en las otras guías. Ahora sí, vamos a iniciar con las propiedades. La primera propiedad es la propiedad del logaritmo de la base. El logaritmo de la base dice que cuando la base y el argumento son iguales, entonces vamos a tener que la base y el argumento de un logaritmo tienen que ser iguales. Recuerden que yo tengo, vamos a dibujarlo por acá, logaritmo y voy a tener una base, que en este caso va a estar siempre aquí abajo, y voy a tener un argumento, que el argumento siempre está arriba. Entonces la base viene como a la par del logaritmo, al lado bajito, y la argumento viene dentro del paréntesis o viene un poquito después. Entonces, cuando la base y el argumento son iguales, es decir, son el mismo número, entonces el resultado de este logaritmo siempre será 1. Vean que en este caso tengo el logaritmo base 3 del número 3. Entonces, cuando vemos que ambas, la base, en este caso el 3, y el argumento son el mismo número, entonces el resultado es el número 1. Entonces eso se simplifica como 1, cuando la base y el argumento son el mismo. En este caso tengo el logaritmo de 10. ¿Cuál es la base de ese logaritmo? Recuerden que cuando no hay base, cuando un logaritmo no tiene base, su base es el número 10. Por lo tanto, en este caso la base es 10, el argumento es 10, como tienen la misma base, el resultado es 1 o se simplifica en 1. En este caso, vamos a resumir, en este caso, si la base y el argumento son iguales o tienen el mismo valor, el resultado siempre será 1. Entonces, cuando la base y el argumento sean iguales, el resultado es 1. Esa es la primera propiedad. Ahora tenemos la segunda propiedad, que dice que es el logaritmo de la unidad. Dice que el logaritmo en cualquier base, es decir, puede ser cualquier base, no importa la base que venga, pero del argumento 1, cuando el argumento es 1, el resultado es 0. Entonces vean que tenemos acá logaritmo, base 3 y argumento 1. Vean que el argumento, que es lo que viene de último, es 1. Cuando el argumento es 1, el resultado es 0. Igual tenemos el segundo ejemplo, logaritmo de 1. Cuando el argumento de ese logaritmo es 1, el resultado es 0. En este caso, resumiendo, si el argumento de un logaritmo es 1, el resultado siempre va a ser
0. Esa sería la segunda propiedad. Y vamos a finalizar con la tercera propiedad, que la tercera propiedad es el logaritmo de la potencia. En este caso, el logaritmo de una potencia es el producto del exponente de la potencia por el logaritmo de la base. En este caso, vean que vamos a tener que la potencia va a pasar a ser el producto, va a pasar a multiplicar el exponente de la potencia por el logaritmo de la base. En este caso, por ejemplo, vean que acá tengo el logaritmo de A y el exponente es B. Entonces vean que eso se convierte en la B al frente multiplicando por el logaritmo. Se quita la B como exponente, se quita la B de ser exponente y se pasa a multiplicar todo el logaritmo. Como ven acá. En este caso era algebraico, vamos con un ejemplo numérico. Ejemplo 1. Vean que tengo, la base no importa la que sea, logaritmo de 3 y en el argumento 5 a la 3. Entonces este 3 que está acá va a pasar a multiplicar a todo el logaritmo. En este caso quitamos el exponente que es 3 y lo ponemos al frente a multiplicar 3 por el logaritmo de base 3 del 5. Vean que ahí ya no aparece el exponente. Igual en el ejemplo 2, logaritmo de 2 elevado a la cuarta. Entonces, el 4, que es el exponente, pasa al frente a multiplicar 4 por, y anotamos el logaritmo, pero ya sin el exponente. Y ese sería el resultado. Resumiendo, en este caso, el exponente del argumento pasa a multiplicar todo el logaritmo. Y esas serían las 3 propiedades para esta semana. Acá tenemos un poquito de práctica. En esta práctica vienen 9 ejercicios. Vienen 3 logaritmos de la base, 3 logaritmos de la unidad y 3 logaritmos de la potencia. Entonces ustedes lo que me tienen que hacer es anotar el resultado, en qué se simplifica o en qué pasa. Yo tengo logaritmo base 5 y argumento 5, si el resultado es 1, si es 0 o si pasa el exponente al frente. Eso sería todo por esta guía del módulo 74. En el módulo de estadística estamos viendo un poquito de repaso de décimo. Que vean que la habilidad del módulo 70 es aplicar los axiomas y propiedades básicas de las probabilidades. Hay unas ciertas propiedades en las probabilidades. Recuerden que la guía de la semana 7 era las probabilidades más básicas. En este caso vamos a tener unas propiedades. Entonces vamos a ir explicando esas propiedades. La primera propiedad dice que es la probabilidad de la unión de eventos. Entonces tenemos la probabilidad de unir eventos. Dice que consideramos dos eventos, A y B, con probabilidades, la probabilidad de A y la probabilidad de B respectivamente. Entonces tenemos que la probabilidad de su unión sería la suma de la probabilidad de A más la suma de la probabilidad de B menos la probabilidad de su intersección. Para ello vamos a tener dos casos. La probabilidad de la unión en sucesos compatibles y la probabilidad de la unión en sucesos no compatibles. Entonces, viene siendo como lo siguiente. Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2 o un 5? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar la probabilidad de obtener un 2 más sumar la probabilidad de obtener un 5. Esa sería la probabilidad de la unión. Sin embargo, como les digo, tenemos dos casos. La probabilidad de la unión en sucesos compatibles. Dice que decimos que dos eventos A y B son compatibles cuando contienen al menos un evento elemental en común. ¿Qué quiere decir que tienen un elemento en común? Que tienen intersección, que sus eventos poseen una intersección. Ya casi, cuando dos eventos A y B son compatibles, su intersección no es vacía, es decir, es distinto al conjunto vacío. Entonces vamos a ver, ¿cuándo es sucesos compatibles? Si yo les digo, yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2 o un número par? Entonces el evento A es obtener un 2, el evento B es obtener un número par. En el evento A yo tengo uno solo número, que es obtener un 2. Y en el evento B yo tengo tres números, que es obtener un número par. En esos tres números está contenido el 2, ¿verdad? Porque los números pares son 2, 4 y 6. Por lo tanto, el 2 está en el evento A y en el evento B. Al estar en ambos eventos se llaman sucesos compatibles. Recuerden que los eventos eran obtener un 2 o un número par.
Entonces esos números van a estar en ambos, el 2 estaría en ambos eventos. Para esta situación se va a usar la fórmula de la probabilidad de la unión para eventos compatibles, que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. En este caso, como les estaba diciendo, yo lanzo un dado y ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2? Sería 1 entre 6. Recuerden que la probabilidad de los casos favorables entre casos posibles. Entonces 1 entre 6 se le suma la probabilidad de B, que la probabilidad de B son 3 porque era obtener un número par. Entonces la probabilidad de B sería 3 sobre 6 y se le resta la probabilidad de la intersección, que la probabilidad de la intersección sería 1 sobre 6. ¿Por qué? Porque se repite el número 2. Y ahí se va a obtener, se nota todo eso en la calculadora y nos va a dar un resultado en decimales que sería 0.5. Recuerden que en matemáticas las probabilidades solo pueden dar resultados entre 0 y 1. No puede dar mayor que 1. Acá igual tenemos otro ejemplo de eventos compatibles, que es muy parecido al que yo les dije. Considera el experimento de lanzar un dado y los siguientes eventos. El evento A es que al lanzar el dado sea un múltiplo de 3. Entonces lanzamos el dado y obtenemos un múltiplo de 3. Los múltiplos de 3 son el número 3 y el 6. Son los números que están en la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y el evento B es lanzar el dado y que caiga el número 6. Por lo tanto, el evento B está formado por solo el número 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la fórmula, la probabilidad del evento A. ¿Cuál es la probabilidad del evento A? Serían dos números entre 6 posibles, dos casos favorables entre 6. Le vamos a sumar la probabilidad de B, que la probabilidad de B sería un número, sería el 6, entre 6 casos posibles, y le restamos la probabilidad de la intersección de A y B. ¿Y a qué nos referimos con intersección? A los números que se repiten. Vean que acá tengo el número 6 en el evento B y en el evento A también tengo el número 6. Por lo tanto, se le va a restar un sexto. En este caso, se anota en la calculadora, vamos a obtener como resultado 2 sextos. Recuerden que eso se pasa a decimales. En matemáticas las probabilidades siempre están en decimales y eso nos va a dar 0.33. Esa sería para eventos compatibles. Y ahora tenemos probabilidades de la unión de eventos incompatibles. ¿Cuándo son eventos incompatibles? Los eventos son incompatibles cuando no tienen ningún elemento en común. Es decir, que los dos eventos que yo les estoy diciendo son totalmente distintos. En este caso, la probabilidad de la unión sería nada más sumar ambas probabilidades. En este caso, tenemos igual un ejemplo. Igual lanzamos un dado que sea primo o menor que 4. Los números primos menores que 4 son el número 2 y el número 3. Ese sería el evento A. Y el evento B, que al lanzar el dado caiga el número 1 o el número 6. Entonces vean que 1 y 6. ¿Hay alguna intersección? ¿Hay números que se repitan entre A y B? No, ¿verdad? Vea que A es 2 y 3 y B es 1 y 6. Todos son diferentes. Como todos son diferentes, se llaman eventos incompatibles. Entonces, su probabilidad es solo sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. En este caso, la probabilidad de A es 2 sextos, eran dos casos, dos números, más la probabilidad de B, que igual son 2 sextos, que eran dos casos entre 6 posibles. Nos da 4 sextos, que es 2 tercios, y recuerden que eso lo debemos pasar a decimales, porque en matemáticas las probabilidades siempre son en decimales, y nos da 0.66. Por último, tenemos la práctica. En esta práctica es igual, probabilidades pueden ser de la unión o de la intersección o probabilidades normales. En este caso, en este cuadrito, los casos posibles siempre van a ser 50. Entonces ustedes van a tener que dividir todas las probabilidades entre 50, todas las preguntas. Y en el segundo ejemplo me habla de una baraja de naipes. Las barajas de naipes están conformadas por 52 cartas. Entonces, en cualquier ejercicio que le hable de naipes, usted tiene que usar como casos posibles 52. Así le hablen de solo cartas de corazones o cartas de diamantes, usted usa las 52 cartas en total para las
posibilidades.